Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas y de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense, en otras épocas, el hambre era visto como un fantasma que recorría todo el mundo de vez en cuando, porque cualquier falla en una cosecha, una guerra con otro país, o una guerra civil, o simplemente las inclemencias del tiempo, podían dejar sin alimento a miles o a millones de personas. Con el desarrollo de la industria agropecuaria y la industria alimentaria después, muchos países dejaron definitivamente atrás ese cruel fantasma. Pero mientras a mucha gente le basta con abrir la alacena o la nevera para encontrar algo para comer, o abrir el grifo para disfrutar de un buen vaso de agua fresca, una gran parte del mundo sigue teniendo hambre. Y el caso es que por lo menos 1.250 millones de personas no tienen lo suficiente para comer. Hoy les hablaré de ello, del hambre en el mundo, el holocausto del siglo XXI. Cada año el hambre mata 12 millones de niños en todo el mundo. ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Qué se puede hacer? Para responder a estas preguntas posiblemente sea necesario desaprender mucho de lo que les han enseñado. ¿Creen acaso que no hay suficientes alimentos para todos? En realidad, la gran paradoja es que hay abundancia, no escasez. Es lo que mejor describe la disponibilidad de comida en el mundo. La esfera produce suficiente trigo, arroz y otros granos para proveer a cada ser humano de unas 3.500 calorías diarias. Todo ello sin considerar siquiera muchos otros alimentos consumidos comúnmente, como son los vegetales, los frijoles, las nueces, algunos tubérculos, las frutas, las carnes o los pescados, por ejemplo. La realidad es que hay suficientes alimentos disponibles para proveer por lo menos 4.3 libras de comida por persona al día en todo el mundo. 2,5 libras de grano, de frijoles y nueces, alrededor de 1 libra de frutas y de vegetales y casi 1 libra de carne, leche y huevos. Esto sería suficiente para engordar a casi todo el mundo. El problema es que personas y corporaciones se han apropiado de esos alimentos y es necesario comprarlos. Al principio no era así, todo era de todos. Todo era para todos. Ahora hay demasiada gente pobre como para poder comprar los alimentos que hay disponibles. Incluso muchos de los países con hambre tienen suficiente comida para toda su población en ese momento. Y curiosamente, muchos de ellos son exportadores netos de alimentos y de otros productos agrícolas. ¿Piensan que la naturaleza puede ser culpable de la hambruna? Ciertamente es muy fácil culpar a la naturaleza. La verdad es que existen numerosas fuerzas creadas por los propios seres humanos que están volviendo a la gente cada vez más vulnerable a la reacción de la naturaleza cuando es agredida. Hay siempre comida disponible para aquellos que puedan pagarla y la hambruna en los tiempos difíciles golpea solamente a los más pobres. Hay millones de personas que viven al borde del desastre en el sur de Asia, en África y en otras partes del mundo, porque fueron despojados de sus tierras por una minoría poderosa,
y están atrapados permanentemente por la presión de las deudas o de esos salarios miserables que reciben. Los eventos culturales rara vez explican las muertes. Ellos son simplemente algo así como el empujón final hacia el abismo. Son las instituciones y políticas hechas por seres humanos las que determinan quiénes pueden comer y quiénes deben pasar hambre en los tiempos difíciles. No es la naturaleza. Asimismo, en países como los Estados Unidos, muchos de los que no tienen casa mueren de frío cada invierno, y a pesar de esto la responsabilidad última no la tiene el clima. Los verdaderos culpables son una economía incapaz de ofrecer oportunidades a todos y una sociedad que coloca la eficiencia económica por encima de la compasión. Y sin embargo, hay personas que creen que el problema es que hay demasiada gente. La realidad es que las tasas de nacimiento están decreciendo rápidamente en todo el mundo. En algunas regiones del tercer mundo se empieza a experimentar una transición demográfica cuando las tasas de crecimiento caen como respuesta a una caída en las tasas de mortalidad. Y aunque el rápido crecimiento de la población sigue siendo una seria preocupación en muchos países, en ninguna parte la densidad de la población puede explicar el hambre. Porque fíjense, por cada país densamente poblado y con problemas de hambre como puede ser Bangladesh, encontramos países como Nigeria, Brasil o Bolivia, donde los recursos alimentarios abundantes coexisten con el hambre. Ahí tienen el caso de Costa Rica, por ejemplo. Únicamente con la mitad de hectáreas de cultivo por persona de Honduras, tiene una expectativa de vida, es uno de los indicadores de nutrición, como saben, 11 años superior a la de Honduras y muy cerca de la de los países desarrollados. Posiblemente para algunos el rápido crecimiento de la población no sea la causa originaria del hambre, como la misma hambre resulta de las desigualdades básicas que despojan a las personas, especialmente a las mujeres pobres, de oportunidades económicas y de seguridad. Y así el rápido crecimiento de la población y del hambre llega a resultar endémico para las sociedades donde la propiedad de las tierras, los trabajos, la educación, el cuidado de la salud y la seguridad de las personas de la tercera edad están fuera del alcance de la mayoría. Aquellas sociedades del tercer mundo que han conseguido éxitos fulgurantes y reducciones rápidas de la tasa de crecimiento de la población, como pueden ser China o Sri Lanka o Colombia o incluso Cuba y el estado de Kerala, por ejemplo, en la India, demuestran que la vida de los pobres, especialmente de las mujeres pobres, debe mejorar antes de que puedan escoger tener menos hijos. Si no, no es posible. Y así la crisis del medio ambiente está disminuyendo los recursos para la producción de alimentos. Pero el tener que escoger entre el medio ambiente y la necesidad que tiene el mundo de alimentos no es inevitable. Los esfuerzos por alimentar a los hambrientos no son los que causan la crisis ambiental. Las grandes corporaciones son las principales responsables de la deforestación, porque crean y se benefician de la demanda de maderas tropicales y alimentos exóticos o fuera de estación para los consumidores de los países desarrollados. La mayoría de los pesticidas usados en el tercer mundo son aplicados a los cultivos de exportación, que juega, por cierto, un rol muy pequeño en la alimentación de los hambrientos, mientras que en países como Estados Unidos, por ejemplo, son utilizados para darle una impecable apariencia cosmética a los productos, ¿verdad? Eso sí, sin ninguna mejoría en su valor nutricional. Existen alternativas en este momento perfectamente viables, claro está.
el éxito de los agricultores orgánicos en los Estados Unidos puede ofrecer una idea de las posibilidades. Y también el caso reciente de Cuba, al superar su crisis alimentaria a través del autoabastecimiento y de una agricultura sostenible y casi totalmente libre de pesticidas, es otro buen ejemplo. Y realmente existen alternativas agrícolas ecológicamente sustentables que pueden ser más productivas que las que destruyen el medio ambiente. Claro, en este punto pudiera pensarse que la revolución verde pudiera ser una respuesta. Bien, los avances productivos de la revolución verde no son un mito. Gracias a las semillas mejoradas, se cosechan al año muchos más millones de toneladas de granos, pero enfocándose solamente en el incremento de la producción, no se puede aliviar el hambre, porque se produce una falla en la alteración de esa apretada concentración de la distribución del poder económico, que es lo que determina quiénes pueden comprar los alimentos adicionales. Es por ello que en varios de los países en los que se han verificado mayores éxitos, la revolución verde, como la que se llevó a cabo en India, México, las Filipinas, pues ha mejorado la producción de granos y en algunos casos las exportaciones han aumentado, mientras que el hambre ha persistido y la capacidad productiva de los suelos a largo plazo se ha degradado. Ahora es preciso combatir las amenazas de una nueva revolución verde basada en la biotecnología, que ciertamente amenaza con acentuar mucho más las desigualdades. Permítanme un inciso que enseguida regreso para seguir hablándoles de este tema apasionante. Hasta ahora. Se dan cuenta de que las parcelas de tierra más pequeñas son casi siempre las más rentables y eficientes. Los grandes propietarios que controlan gran parte de las mejores tierras con frecuencia suelen dejar que muchas de ellas queden totalmente improductivas. Los sistemas injustos de producción dejan las tierras agrícolas en manos de los productores más ineficientes y, en contraste, los pequeños agricultores normalmente obtienen entre 4 y 5 veces más rendimiento por hectárea que ellos. En parte, claro está, porque trabajan sus tierras de una forma más intensiva y emplean sistemas productivos integrados y con frecuencia más sostenibles, todo hay que decirlo. Sin una posesión segura, muchos millones de campesinos en el tercer mundo tienen poco o ningún incentivo para invertir en mejorar sus tierras. Hacer rotación de cultivos o qué sé yo, dejar descansar las tierras para favorecer una mejor fertilidad a largo plazo. El futuro de la producción alimentaria no está amenazado porque la redistribución de las tierras pueda favorecer la producción. Asimismo, las reformas agrarias integrales han incrementado notablemente la producción en países tan dispares como pueden ser Japón, Zimbabue o Taiwán. Y fíjense, un estudio del Banco Mundial realizado recientemente en el nordeste del Brasil estima que redistribuyendo las tierras en pequeñas parcelas se incrementaría la producción hasta en un sorprendente 80%. Ahora bien, ¿se han preguntado ustedes si el libre mercado pudiera eventualmente terminar con el hambre? Desafortunadamente, la fórmula famosa, el mercado es bueno pero el gobierno es malo, nunca puede ayudar a dirigir los esfuerzos hacia las causas que motivan el hambre. Esta posición dogmática induce a pensar equivocadamente que una sociedad puede optar por uno u otro, cuando de hecho toda economía en el mundo combina el mercado y el gobierno en la designación de recursos y distribución de bienes. De todas maneras, la tradicional eficiencia del mercado solamente puede servir para eliminar el hambre cuando el poder adquisitivo se encuentre ampliamente repartido.
entonces todos aquellos que creen en la inutilidad del mercado y en la necesidad de terminar con el hambre deben concentrarse en la promoción no en el mercado, sino en los consumidores. Y en esta tarea, los gobiernos afrontan un rol muy importante contrarrestando la tendencia hacia la concentración económica a través de impuestos, créditos y reformas agrarias para distribuir el poder de compra hacia los pobres. En resumidas cuentas, las recientes tendencias hacia la privatización y desregulación no son definitivamente ni constituyen ninguna respuesta. Pero ¿y el libre comercio? La fórmula de promoción del comercio ha probado ser uno de los peores fracasos para aliviar el hambre en el mundo. En casi todos los países del tercer mundo, las exportaciones se han incrementado mientras que el hambre continúa impasible e incluso ha empeorado. Porque mientras que las exportaciones de soja, por poner un ejemplo, se han incrementado en Brasil para alimentar el ganado japonés y europeo, el hambre se ha ampliado de 1/3 a 2/3 de la población. Ahora bien, allá donde la población se ha empobrecido tanto que ni siquiera pueden aspirar a comprar los alimentos producidos en esas tierras de su propio país, aquellos que controlan los recursos productivos orientan su producción a los mercados más lucrativos del exterior. La producción de cultivos de exportación ocupa el lugar de la producción de alimentos básicos, y las políticas en favor del comercio internacional como NAFTA y GATT, ¿verdad?, ponen a competir a las clases trabajadoras de diferentes países unos contra otros, siempre en condiciones desfavorables, donde las bases de competencia dependen de los que trabajan por un salario más bajo, sin una cobertura adecuada de salud o sin un mínimo adecuado de condiciones laborales ambientales. Ahí tienen el caso de México y los Estados Unidos, que son un ejemplo relevante. Desde que empezó el Tratado de Libre Comercio han tenido una pérdida neta de más de 250.000 puestos de trabajo solo en los Estados Unidos, mientras que en México se han perdido al menos 2 millones de empleos y el hambre está aumentando gradualmente en los dos países. Otro aspecto a tener en cuenta es que los que eventualmente pudieran hacer algo se encuentran demasiado hambrientos como para sacar fuerzas, ¿verdad?, para poder luchar por sus derechos. Y es que al estar bombardeados constantemente por imágenes de personas pobres, muy débiles, pasando hambre, pierden de vista su horizonte. Para aquellos con pocos recursos, la simple supervivencia requiere de un esfuerzo considerable. Así que no hacen nada. Pero fíjense, si los pobres fuesen verdaderamente pasivos, muy pocos de ellos podrían sobrevivir. Alrededor del mundo, ahí tienen, desde los zapatistas de Chiapas, en México, hasta el movimiento de los agricultores en la India. En fin, en cualquier parte donde la gente está sufriendo innecesariamente, se encuentran movimientos que quieren cambiar las cosas. Los pueblos se alimentarán por sí mismos si se les permite hacerlo. No se trata de arreglar las cosas para los demás. La verdadera responsabilidad consiste en remover los obstáculos del camino, unos obstáculos creados con frecuencia por las grandes corporaciones y las políticas interesadas de los países ricos, como Estados Unidos, y del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. ¿Creen de verdad que si los Estados Unidos, por ejemplo, ayudasen más, se podría erradicar el hambre en el mundo? En realidad, casi todas las ayudas de los Estados Unidos terminan empeorando el problema del hambre. La ayuda extranjera únicamente puede reforzar y no cambiar el status quo, ¿verdad? Allá donde los gobiernos responden únicamente a las élites, la ayuda de los Estados Unidos no solo falla en alcanzar a las personas que sufren de hambre, sino que también apoya sus propias fuerzas que están trabajando en su contra. Esta ayuda es utilizada para imponer un libre intercambio y políticas de mercado libre para promover las exportaciones
a expensas de la producción de alimentos y para proporcionar armamentos que los gobiernos represivos siempre usan para permanecer en el poder. Inclusive la ayuda de emergencia humanitaria, que alcanza solamente el 5% del total, con frecuencia termina enriqueciendo a las compañías estadounidenses de granos y cereales, mientras fracasa en llegar a aquellos que realmente pasan hambre, y puede disminuir peligrosamente la producción local de alimentos en el país que la recibe. Desde luego sería mejor utilizar el presupuesto de ayuda internacional de los Estados Unidos para aliviar incondicionalmente la deuda, ya que es justamente el peso de la deuda externa lo que suele forzar a muchos países del tercer mundo a hacer recortes en sus servicios básicos de salud, de educación y en los programas de lucha contra la pobreza. ¿Tiene algún beneficio la pobreza? Fíjense, la amenaza más grande para el bienestar de la gran mayoría de seres humanos, anclados en eso que llaman civilización occidental, no es el avance del hambre como tal, sino cómo unos pocos desaprensivos se aprovechan continuamente de los mismos que están sufriendo de hambre. Tratan de dirigirlos, de decirles qué es lo que deben comer, a dónde deben ir, etc. Los bajos salarios en los países occidentales más avanzados pueden significar, por un lado, adornos, camisetas, computadoras y comidas rápidas más baratas, pero por otro lado, se paga un precio muy alto por el hambre y la pobreza que eso genera. Y es que la pobreza impuesta en el tercer mundo amenaza los trabajos, los salarios y las condiciones laborales en el mundo occidental, ya que las corporaciones buscan siempre esa mano de obra, la más barata, y la buscan en el exterior. En una economía global, lo que los trabajadores han conseguido en empleo, niveles salariales y en sus condiciones de trabajo pueden ser protegidos únicamente cuando las clases trabajadoras de cada país son liberadas de la desesperación económica. En los Estados Unidos, por ejemplo, ciertas políticas como la reforma al sistema de beneficencia y asistencia social, el famoso welfare, lanza más gente al mercado de la que éste puede absorber, a los niveles mínimos de la escala salarial en el caso de los trabajadores del servicio público que requieren a los beneficiarios del sistema, lo cual ejerce una presión insoportable sobre los salarios de aquellos que se encuentran en los rangos altos de la escala laboral. El incremento, fíjense bien, de trabajadores pobres con aquellos que tienen trabajos con salarios bajos de media jornada o de tiempo completo ha significado que al final no tengan con qué adquirir una adecuada alimentación o vivienda para sus familias. Y así una educación de los intereses comunes que muchos estadounidenses comparten con los pobres del tercer mundo y aún en los mismos Estados Unidos, permite ser compasivo sin caer en la lástima. Si se trabaja para despejar el camino por el que los pobres puedan liberarse ellos mismos de la opresión económica, se consigue también la liberación de uno mismo. Enseguida regreso, permítanme un inciso. Hasta ahora. Se debe restringir la libertad para acabar con el hambre. No hay razón teórica o práctica para que la libertad, asumida para significar libertades civiles, sea incompatible con una política de la erradicación del hambre. Examinando el devenir del mundo, no se ve correlación entre el hambre y las libertades civiles. Sin embargo, en una definición puntual de libertad, como el derecho a la acumulación ilimitada de propiedad productora de riqueza y el derecho a utilizar esa misma propiedad como a uno le parezca, el término parece que está en conflicto fundamental con la tarea de acabar con el hambre. En contraste,
una definición de libertad más consistente con la visión fundacional de muchos países occidentales, sostiene que la seguridad económica para todos es la garantía de la libertad para todos sus ciudadanos. Esta comprensión de la libertad es esencial para acabar con el hambre. El caso es que realmente resulta alarmante la cifra registrada de hambrientos en el mundo. Fíjense, desde 1970 hasta hoy se superó oficialmente el umbral histórico de los 1.000 millones de hombres, mujeres y niños, y digo oficialmente porque, como siempre, los países tienden a reducir o a minimizar intencionadamente los montos resultantes de estas estadísticas, ¿verdad? Por lo que el número real puede ser sensiblemente superior. Ahora mismo el drama es de tal magnitud que ya no puede ser silenciado por las grandes cadenas de información, pues forma parte de la crisis sistémica del capitalismo, una crisis multidimensional, integral y de civilización. Y es que realmente la crisis que comenzó en las economías de los países ricos ha afectado a las naciones pobres, pero es que dicha afectación, ¿verdad?, ya ha tocado a los ciudadanos directamente. Y ahí tienen países como Guatemala, Haití, Honduras, que están en alerta alimentaria permanente, mientras los auxilios financieros a los principales bancos de los Estados Unidos sobrepasan, fíjense bien, los 800.000 millones de dólares, ¿verdad? Y estas instituciones de Naciones Unidas para el área alimentaria solo requerirían de 3.000 millones a lo sumo para afrontar el problema. ¿Y se han dado cuenta alguna vez de que esos 800.000 millones, si fuesen distribuidos entre los 6.500 millones de habitantes que tiene el mundo, tocarían a 123 millones de dólares para cada persona, para cada uno? Créame que con eso se solucionaría todo, en lugar de entregárselo a los bancos. El cambio climático es otra de las razones por la cual esta situación se va agudizando cada vez más. Por supuesto que hay que tomar en cuenta que el tiempo de siembra no es el mismo que el de cosecha, pero ya hay casos de países en los que se han producido cambios significativos en sus estaciones y ello contribuye a reducir los recursos agroalimentarios. Si nos vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, veremos cuán clara y rotundamente se establece que es necesario que el hambre y la malnutrición sean eliminados del mundo, pues todas las personas tienen derecho a una buena nutrición como condición sine qua non para un desarrollo pleno, físico y mental. Y es algo básico y que está expresado de forma muy clara, pero que al día de hoy, décadas más tarde, sigue siendo un derecho permanentemente violado y pisoteado desde todas partes. La ONU, desde su Departamento de Agricultura y Alimentación, considera que hoy por hoy, fíjense bien, una cuarta parte de la humanidad pasa hambre o está malnutrida. Pero se preguntarán ustedes, ¿cómo acabar con el hambre en el mundo? Fíjense en lo que decía Poro, rey de los persas. Fíjense en lo que decía. Donde un pobre muera de hambre, dentro de nuestros muros, tomaré por cada pobre un rico, y en la prisión también él morirá de hambre. ¿Saben qué pasó? Como consecuencia de este edicto, nadie murió de hambre en aquel país, y los ricos no tuvieron que pasar hambre con los pobres porque repartieron una parte de su fortuna. ¿Creen ustedes que el hambre en el mundo y la malnutrición se deben a la falta de alimentos,
como sucedía en otros siglos. La realidad es que no. Al contrario, increíblemente la cantidad de alimentos disponible por habitante, como ya les decía antes, ha aumentado en un porcentaje significativo en estos últimos años. El problema radica casi exclusivamente en los factores económicos y políticos. Según los datos proporcionados por distintas organizaciones internacionales, los precios de los alimentos han aumentado un 80% solo entre 2007 y 2010. Y ese aumento perjudica principalmente a los países en vías de desarrollo. Pero claro, ¿por qué aumentan los precios de los alimentos? Estos mismos organismos aseguran que detrás de los precios están las grandes transnacionales, las grandes multinacionales, los grandes supermercados y los productores y distribuidores de los productos básicos que tienen la capacidad de retener sus stocks en grandes almacenes para generar una demanda creciente cuando hay un exceso de producción. Así que cuando aparece la demanda, porque no salen los productos, entonces ellos liberan los productos, pero con un incremento de precio. Especulación, esa es sin duda una palabra clave y una de las realidades que los estados más débiles no pueden combatir. Los precios altos generan desabastecimiento y crisis alimentarias que frenan el desarrollo, que producen hambrunas y disturbios políticos. Y los países más afectados, ¿cuáles son? Ya se pueden imaginar. Los de África, algunos de Asia y el sudeste asiático. Y ahí tienen al FMI, el Banco Mundial y otros organismos económicos que aseguran que el hambre en el mundo será la causa de algunas guerras, porque la gente culpará a sus dirigentes gubernamentales de ser incapaces de garantizar los derechos que aparecen perfectamente descritos en sus constituciones. Lógicamente, estas guerras marcan el horizonte de muchos países pobres, pero conociendo cuáles son las causas, ¿verdad? ¿Acaso no pueden evitarse repartiendo mejor la riqueza del mundo? En fin, el caso es que los datos son verdaderamente alarmantes. Algunos de los países más pobres del mundo, los africanos, por ejemplo, tuvieron que pagar entre el 2007 y el 2009 entre un 65 y un 74% más por las importaciones de esos cereales que les son vitales. Los productos básicos que más ha aumentado, ¿cuáles piensan ustedes que son? Pues fíjense, la harina, el maíz, la soja, el arroz, la fruta, la verdura y la leche. Es decir, los productos más básicos de la canasta alimenticia. De acuerdo a datos proporcionados por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, todo esto es perfectamente viable. Pero antes de entusiasmarse demasiado, hay que revisar un par de datos más. Aún quedan más de 925 millones de personas con hambre en el mundo. Algo así como que 1 de cada 6 personas no está comiendo la cantidad necesaria de alimento, y ese número representa una cifra superior a las actuales poblaciones de toda la Unión Europea, de todo Canadá y de todos los Estados Unidos juntas, ¿verdad? La segunda observación es que esa caída se debe a algo fortuito, 2 años de buenas cosechas previas y no tanto a los esfuerzos políticos y a la voluntad de cambiar la situación. Ahora bien, hay una serie de eventos climáticos que parecen revertir esta tendencia. Los incendios en Rusia, ¿verdad? El 4º país mayor exportador de trigo, que han llevado a que el gobierno prohíba la exportación de granos de trigo hasta finales del 2011. Las inundaciones en Pakistán, ¿verdad?, que harán que este país tenga que importar alimento durante el próximo año, porque el Punjab, una de las áreas devastadas, produce el 80% de grano que se consume en todo el país. La subida de precios, pues naturalmente, es inevitable. ¿Cabe la posibilidad de ser optimistas? Sí, pienso que sí. Hay países que han abordado con éxito el problema del hambre en el mundo, ¿verdad?, y sobre todo en la última década.
Los gobiernos de Vietnam y Brasil han impulsado una política de apoyo financiero a los productores de alimentos más pobres, granjeros, pescadores, ¿verdad?, etc. Y han creado redes de contención social para quienes no pueden producir o comprar suficiente comida. De esta manera, ambos países han terminado con el problema de manera radical. Y el caso de Malawi, que es también notable. Este país africano lanzó un programa de subsidios allá por el 2005 para que los agricultores pobres tuviesen acceso a fertilizantes y semillas. ¿Qué pasó? La producción de maíz se duplicó en solo 2 años. Y hoy por hoy Malawi no depende de otros países para cubrir sus necesidades alimentarias y se ha convertido incluso en un país exportador. Fíjense, envían comida hasta a Haití también, ¿verdad?, después de que fuese golpeada por el terremoto. Sin duda, son buenas noticias, pero sigue siendo necesaria una acción coordinada y que las promesas hechas en 2005 por 189 líderes mundiales se cumplan a rajatabla. Claro está que si las promesas pudiesen alimentar a las personas, estoy seguro de que no habría ni una sola persona con hambre en el mundo. ¿Qué les puedo decir? Uno de los lugares donde pasan más hambre, ya lo saben, es en el sur de Sudán, donde el PMA, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, alimenta a 4 millones de personas. Allí, junto con los efectos combinados de sequía, conflicto interracial y una reducción en los ingresos debido a la situación financiera tan precaria, serán necesarias aún intervenciones más grandes para evitar que la gente siga sufriendo como sufren ahora. También el caso de Somalia, que es un caso relevante también, junto con el de Pakistán, Afganistán y Yemen. Y es que el hambre sigue siendo la mayor tragedia y el mayor escándalo del mundo. Esto lo ha señalado en una conferencia de prensa desde Roma, donde tiene su sede la FAO, Jacques Diouf, director general del organismo de la ONU. No faltan datos, ¿verdad?, para acreditar el escándalo al que se refiere Diouf. Y el dato principal, fíjense bien, es este: que cada 6 segundos muere un niño por problemas relacionados con el hambre o la desnutrición. Reflexionen sobre ello. Enseguida regreso. ¿Saben ustedes que así como el hambre es el más grave problema para el tercer mundo, la obesidad lo es para el primer mundo? ¿Qué les parece? Pues sí, curiosamente, mientras en el tercer mundo las personas y principalmente los niños que no llegan a los 5 años se mueren de hambre, los países ricos se reúnen cada año, dicen ellos, que para erradicar el hambre, y la conclusión es que nunca llegan a ninguna solución urgente y lo dejan para el año siguiente, lo posponen. Cuando es ahora mismo el momento en que necesitan ayuda, es ahora cuando los niños se mueren de hambre, es ahora cuando las madres no tienen nada que ofrecer a sus hijos, que lloran de hambre y sus cuerpecitos ya están tan indefensos que apenas se pueden mover. Pareciera que no interesa acabar con el hambre. Así los países ricos se enriquecen cada vez más a costa de los países pobres que se quedan solos en su miseria. El mal del siglo XXI, el holocausto, es sin duda el hambre, la pobreza, pero en los países ricos, especialmente el problema, en especial en los niños, es curiosamente la obesidad, la llamada comida basura, junk food o fast food, gana terreno en todas partes.
Para los padres es más fácil llevar a sus hijos a que coman hamburguesas y patatas fritas y cosas de esas que llevarlos a casa a comer una comida sana, bien preparada, con fruta y verduras, por ejemplo. Estas son las dos fuerzas que existen en la balanza. Unos se mueren de hambre por no tener ni un mendrugo de pan que llevarse a la boca y otros mueren por una enfermedad cardiovascular debida a la obesidad. En resumen, existen 5 claves para entender este problema del hambre en el mundo y 5 claves para pasar a la acción. La primera es que las cifras del hambre son demasiado altas. 1.250 millones de personas sufren las consecuencias de esta tortura. Más de 100 millones de niños y niñas menores de 5 años sufren las consecuencias físicas de la desnutrición aguda y 10 millones de niños y niñas menores de 5 años mueren cada año debido a la pandemia del hambre. 2. El hambre no es una fatalidad, se puede evitar. La pobreza, la discriminación de la mujer o las políticas comerciales injustas son algunos de los factores y elementos que debilitan la estructura social, económica y medioambiental de un país, reduciendo la capacidad de actuación ante la pandemia del hambre. En este contexto existen factores desencadenantes como son las guerras o los desastres naturales que aumentan peligrosamente el riesgo de desnutrición. 3. El tipo de desnutrición. La desnutrición crónica retrasa el desarrollo. En niños y adolescentes en fase de crecimiento, el cuerpo responde retrasando el crecimiento en relación al peso y la talla. Este tipo de desnutrición es característico de Centroamérica, especialmente en esa zona conocida como el corredor seco. La desnutrición aguda es el resultado físico de la falta de alimentos o de una dieta inadecuada, ¿verdad? Y provoca un mal funcionamiento de los órganos vitales. El cuerpo comienza a consumir su propia carne en busca de los nutrientes necesarios y la energía imprescindible para sobrevivir, y con ello provoca la desintegración de los músculos y de todas las reservas de grasa. El cuerpo y el sistema inmunológico se debilitan, aumentando considerablemente la posibilidad de contraer enfermedades y así la desnutrición aguda verdaderamente llevar a la muerte. 4. Esta desnutrición aguda se puede tratar. Ahí tienen Acción contra el Hambre, por ejemplo, que utiliza una de las técnicas más innovadoras y efectivas de tratamiento de la desnutrición aguda más severa, con eso que llaman el RUTF, Ready to Use Therapeutic Food, comida terapéutica lista para usar, o RUTF, como les decía, que permite curar a un niño desnutrido en menos de un mes. 5. El hambre no es un problema imprevisible ni inevitable. La mayoría de los países pobres del mundo sufren ciclos de hambre, pobreza y enfermedades debido a la sequía o a la falta de terreno cultivable. En la región del desierto del Sahel, por ejemplo, es común el problema del hambre estacional, y en países como Nigeria se trabaja para garantizar el acceso a agua potable y a la seguridad alimentaria. En los países del norte también se padecen las consecuencias del hambre. Fíjense, ha habido 35 millones de personas. En otras palabras, el mismo número de personas que viven en Venezuela, Uruguay y Bolivia, que pasaron hambre el año pasado en Estados Unidos. El hambre siempre es el fruto de la injusticia, una injusticia permanente y enquistada. Acabar con la mitad de esa vergüenza global que es el hambre del mundo para el 2015, como modestamente se propuso la ONU con sus objetivos del milenio, es también restablecer la hegemonía del desarrollo del potencial humano por encima y contra el consumo desenfrenado y el derroche. No tengan la menor duda
de que el establecimiento de esas prioridades esenciales y vitales conseguirían eliminar o reducir de manera considerable las graves consecuencias del sistema socioeconómico, un estado y una situación injusta, desigual, cruel y además sin sentido, porque amenaza ser el principio del fin. Y no me refiero solo al cambio climático, que por cierto ha sido negado siempre como un peligro potencial y real hasta hace apenas un año. En definitiva, queridos amigos míos, acabar con el hambre en el mundo no es caridad, ni tampoco asistencialismo, sino existencialismo. Acabar con el hambre en el mundo, como acabar con la pobreza, no solo es una cuestión de justicia, sino de lealtad con la especie humana. Devolver la humanidad a su estatuto original, el que le dieron los padres creadores cuando situaron aquí a los seres humanos y los ubicaron en las áreas más verdes y de clima más suave y benigno, esas áreas subtropicales, en las que la propia naturaleza provee de todo lo necesario para la subsistencia, o como dice algún libro sagrado o considerado sagrado, ese lugar donde la tierra mana leche y miel. Cuando podían moverse a su antojo en flujos migratorios libres y no había necesidad de fronteras ni de visados. Cuando nadie vivía en los desiertos ni en las zonas polares, ni en áreas escabrosas ni en zonas desoladas. Cuando no había nada que pedir, sino solo coger. Cuando no era necesaria la agricultura, ni la ganadería, ni la minería. Cuando todo era de todos y todos eran para todos. Cuando nada había que inventar, sino tan solo imaginar. Pero no crean que lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación y de la mía. Es bien real. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A Uno por Otro. Muchas gracias por su atención.